Hola a todos, mi nombre es Hazel y bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo el caso del carnicero de Rostov o Andrei Chikatilo. Este caso es bastante interesante ya que trata de un hombre que era asesino en serie y se comía a sus víctimas. Entonces comencemos. Bueno, voy a empezar hablando un poco acerca de este personaje, Andrei Chikatilo. Este hombre nació el 16 de octubre de 1936 en Rusia, Yuzhny. Perdón si estoy pronunciando mal los nombres, pero están en ruso y no los entiendo. Y pues les voy a hablar un poco acerca de la vida de esta persona. Su padre, cuando él era muy pequeño, se fue a la guerra mundial, por lo que él quedó solamente viviendo con su madre y su hermana. Entonces en ese tiempo pues pasaban mucha hambruna y a causa de que su padre se fue a la guerra, el hermano que en ese tiempo existía, al parecer pues fue secuestrado por unos campesinos y a causa de la hambruna ellos se lo comieron vivo. Esto no es totalmente fidedigno, pero muchos biógrafos que relataron la historia de Andrei Chikatilo indican que de verdad esto pasó. También cuando él fue creciendo y empezó a entrar a la primaria, desde muy pequeño las personas y los niños, los profesores, todos se burlaban de él y pues lo trataban un poco diferente por su aspecto físico. Él era una persona que tenía un físico un poco extraño y como sabemos los niños son bastante crueles y a veces toman pues ciertos aspectos físicos de las personas para burlarse de ellos. Posteriormente, cuando Andrei Chikatilo ingresó a la escuela secundaria, entonces las burlas empeoraron y pues recibió mucho rechazo no solamente de sus compañeros sino también de los profesores y de sus vecinos y gente que lo rodeaba a causa de que a su padre lo regresaron de la Segunda Guerra Mundial por traición. No era algo 100% confirmado, pero toda la gente creía que por eso lo habían regresado y pues empezaron a despreciar a toda su familia. Después, cuando él fue creciendo, algunos biógrafos indican que en realidad él fue muy perturbado por todas las muertes que vivió durante la guerra y aparte que en una ocasión se dice que él vio cómo abusaban de su madre enfrente de él, un soldado alemán, y pues esto lo traumó demasiado también. Luego, pues poco a poco fue creciendo, se graduó de la universidad, se tituló en literatura rusa, ingeniería y marxismo-leninismo. Él se graduó de la universidad y pues se fue a vivir con su hermana a las provincias de Rostov y pues empezó a vivir con ella para empezar su vida, ya que él, como ya les había mencionado, su infancia y su adolescencia no fue como que conociera a ninguna mujer o que pues se juntara con más personas, entonces su única compañía era su familia. Cuando él se va a vivir con su hermana, pues ella tenía varias amigas y todo, él sale con ella, sale a fiestas y todo eso, y en una de esas salidas conoce él a una de las amigas de la hermana, con quien posteriormente él contrae matrimonio. Él se casa con esta mujer y empiezan a vivir una vida juntos. Él pues trata de sentar cabeza y dejar atrás todo lo que vivió y pues tuvo 2 hijos con su esposa, pero aquí es donde empiezan las cosas turbias, pues él cuando ya tenía sus hijos y ya tenía una vida con su esposa empezó a tener problemas de disfunción eréctil, por lo que a él le costaba mantener relaciones con su esposa y pues eso obviamente no le satisfacía a ella y él se sentía muy frustrado porque en este tiempo pues eso era algo que no se hablaba, que no se comentaba, pero sí se notaba. Recordemos que en este tiempo la gente se medía por la cantidad de hijos que podía llegar a tener y pues él solo pudo tener 2. Pues luego de esto él comenzó a dar clases en una escuela primaria donde empezó con niños pequeños, pero estos niños también empezaron a burlarse de él por su aspecto físico y la forma en la que él se comunicaba. Al parecer él era muy retraído todavía a pesar de que era profesor y pues le costaba tener esa comunicación con sus alumnos y pues ahí es donde el monstruo se desata. Él empieza a dar clases a niños ya un poco mayores, pero estos ya eran adolescentes o prejuveniles y pues las burlas empiezan a tornarse un poco diferentes, ya no son como lo eran antes con los niños de primaria. Le ponen el apodo de El Ganso por su cuello largo y pues también porque él siempre estaba viendo a las señoritas de una manera morbosa y él ya traía esto de ser un poco pedófilo, entonces él empieza a
pues verlas mucho. Y entonces las alumnas se empiezan a incomodar bastante, y no solo con las alumnas, también con los alumnos. Entonces a él lo despiden de esta escuela secundaria a causa de eso, ya que muchos alumnos se quejaron de abusos que él cometía en contra de ellos. No se sabe si eso es verdad, pero la escuela, para evitar cualquier tipo de problema con los padres, pues deciden mejor no meterse con eso y despedirlo. En el año de 1978 es donde inician las muertes. Este hombre, Chikatilo, su primera víctima fue una niña de 9 años en la parada de bus de Shahti. La niña se llamaba Yelena Zakhanova, perdón si lo pronuncié mal, es un nombre ruso. Y pues ella estaba esperando el bus para ir al colegio, y en ese momento él llegó con ella, le ofreció dulces, le ofreció ir a conocer una casa en el campo que él tenía, que tenía juguetes, y la atrajo hacia este lugar, y pues ahí fue donde la abusó y posteriormente la asesinó. Él le dio muerte con un cuchillo muy filoso que él cargaba siempre en su mochila, y pues empezó a apuñalarla repetidas veces. También siguió abusando de ella mientras la apuñalaba, y pues le hizo mucho daño. La verdad es que son crímenes atroces que creo que es mejor no mencionarlos, pero luego de esto él la fue a enterrar en el bosque y pues siguió su vida normal. Y pues este se volvió su modus operandi. También quisiera agregar algo que olvidé mencionar: al momento de que él abusaba de ella, también pues con sus dientes rasgaba partes de su cuerpo, y le gustaba tener la sangre de sus víctimas entre sus dientes mientras él seguía abusando de sus víctimas. Pues se cree que la causa de que él tuviera esta sadicidad contra sus víctimas fue por lo mismo que él no podía funcionar correctamente a la hora de mantener relaciones con su esposa. Entonces su manera de poder hacerlo era en esta forma él podía sentir placer, y pues ya funcionaba correctamente. Siguió teniendo más víctimas y más víctimas a lo largo de los años, y en el año de 1981 pues él fue contratado en un lugar donde tenía que estar viajando de un lugar a otro, de una ciudad a otra en tren. Entonces este se volvió su nuevo modus operandi. Él empezó a detenerse en las paradas de los trenes para atraer a los niños y niñas de 17 años para abajo, para poder abusar de ellos y asesinarlos, y también pues comer partes de su cuerpo. Una de las víctimas que tuvo como más significativas a lo largo de su vida fue una trabajadora sexual quien era menor de edad, tenía 17 años, y pues él, tratando de dejar esa mala maña, le llamaban, de asesinar niños pequeños, él intentó tal vez si podía mantener relaciones con una trabajadora sexual. Así que la contrató y le dijo que le gustaba hacerlo en el bosque, pues se la llevó al bosque y ahí intentó, pero no pudo, no funcionó. Él ya estaba muy dañado psicológicamente como para poder funcionar correctamente con una relación normal, que él necesitaba ese sadismo para poder complacerse y pues que no tuviera esa disfunción. Entonces, al momento de que la trabajadora sexual se dio cuenta de lo que estaba pasando, empezó a burlarse de él porque no funcionaba correctamente. Esto lo molestó tanto que él empezó a apuñalarla, y pues ahí fue donde ella pudo abusar de ella. Y pues también, como a sus otras víctimas, la enterró en el bosque y la dejó ahí abandonada. Mayormente sus víctimas eran niños pequeños o personas que tenían alguna deficiencia como trisomía 21 o algún síndrome como el autismo, para que ellos no fueran de extrañar, decía él, y pues fuera más fácil atraerlos, o a los niños más pequeños que pues con dulces o chicles los podía traer. En realidad, al principio la policía, cuando descubrió todos estos crímenes y todos los cuerpos de estos niños, porque fueron demasiadas víctimas las que él tuvo, no tenemos un número exacto de víctimas, pero se cree que fueron arriba de 30 niños a los que él asesinó. Y pues con todos utilizó las mismas estrategias, y con todos utilizó el mismo modus operandi, apuñalándolos y agrediéndolos sexualmente, y también pues comiéndoselos básicamente.
Estos crímenes fueron demasiado atroces y la verdad es que muchas películas, libros, series fueron inspiradas en este personaje, no para bien, sino para mal, para demostrar lo que de verdad sentía un asesino y pues cómo se mostraba y cómo se veía y la horrible persona que era. La policía empieza a buscar a esta persona para tratar de dar con el asesino serial porque se dieron cuenta de que pues había un patrón en las muertes de estos niños. Y se dieron cuenta que la mayoría de niños eran retraídos de la estación de tren de Rostov, por eso se le apodó el carnicero o monstruo de Rostov. El problema fue de que empezó a desviarse un poco la atención de la policía de este hombre, porque vieron que habían niños varones entre sus víctimas. Entonces ellos pensaron que se trataba de un homosexual y pues entre las características del asesino buscaban a una persona homosexual. Entonces empezaron a buscar a todos los homosexuales del área y empezaron a pues arrestarlos para contraer su ADN. Y esta fue otra de las causas por las que se tardaron tanto en detenerlo, porque ellos habían encontrado en las víctimas semen de la persona y pues con este semen ellos podían coincidir con el ADN. En este tiempo no habían como que muchas pruebas como para saber exactamente de quién era el ADN, pero si ellos veían que los ADNs compatían, entonces ellos podían decir sí, este es o no, este no es. El problema fue de que en uno de esos momentos encontraron a Chikatilo atrayendo a una niña en esta estación de tren, pero cuando lo detuvieron, lo llevaron a hacerse estas pruebas de ADN y se dieron cuenta que no era compatible con el ADN que habían encontrado en las víctimas. Él tenía todas las características necesarias, pero como no era homosexual, era comunista y en ese tiempo pues todos los comunistas eran alabados, y también que pues el ADN no era compatible, entonces lo dejaron libre. Y pues finalmente de tantas personas que detenían y que no encontraban coincidencias, decidieron contratar a un psiquiatra, Alexander Bukanovsky. Pues este hombre era un psiquiatra y pues él se dedicaba mucho a personas con este tipo de problemas de disfunción, y la policía no estaba muy de acuerdo con contratar a este hombre para tratar de armar un perfil psicológico, porque ellos en ese tiempo no creían en los perfiles psicológicos. Ellos se basaban más en las cosas físicas y cómo se veía una persona, cómo actuaba físicamente, lo que nosotros percibimos. Entonces, este fue el único psiquiatra que decidió ayudar, porque hicieron una convocatoria a varios psiquiatras, pero la mayoría pensaron que era algo muy tonto o que era algo que no les concernía a ellos. Alexander decide participar en la búsqueda de este hombre y pues empiezan a armar su perfil psicológico. Alexander armó un perfil psicológico súper completo, tenía casi 50 páginas sobre toda la información que él había recabado, solo viendo las víctimas y viendo las heridas y todo lo que se veía, también todas las suposiciones de la policía, y pues con esto adjuntó todo este perfil psicológico del asesino. Gracias a Alexander pudieron dar con Andrei Chikatilo y pues así lo detuvieron con su última víctima. Era una niña pequeña de 9 años que pues estaba en una de las paradas. La policía había mandado a varios policías encubierto a varias paradas de trenes para tomar información de todas las personas que se vieran sospechosas y pues así poder atraparlos. En una de las paradas, un policía que fue registrado llegó para contar todas las personas que había recibido la información, pero en ese momento él había pasado 48 horas seguidas trabajando, entonces no le había puesto mucha atención. En esa fue la parada donde Chikatilo capturó a su última víctima, y pues la policía, al ver la información de este hombre y que la policía le contó de que él llegaba del bosque y estaba con toda su ropa llena de la tierra del bosque y se miraba un poco desaliñado, entonces pensaron que de verdad él era, aparte de que ya habían tenido pues sospechas de él. Y se preguntarán, ¿por qué si él era el asesino su ADN no fue compatible? Pues la cosa es de que posteriormente muchos forenses y científicos dieron con la información de que algunas personas tienen diferente ADN en su sistema reproductor al ADN de su sangre. Entonces, cuando ellos tomaban las pruebas de ADN, las tomaban de la sangre de la persona,
pero el ADN que habían encontrado en los cuerpos era del semen. Entonces es una condición muy extraña, pero suele suceder que algunos hombres tienen diferente ADN y pues esto fue lo que provocó que lo dejaran libre desde un principio y pues que él siguiera con sus crímenes. Regresando a lo de esta última víctima, pues ellos vieron el nombre y todo, entonces fueron a ver al bosque y ahí encontraron enterrado el cuerpo de la pequeña de 9 años con la que él había entrado al bosque. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad él era el asesino, así que armaron una captura muy especial donde todos iban a ir de policías encubierto y pues iban a capturarlo. Mientras él iba caminando, casi llegando a su casa, varios policías encubiertos se bajaron con vestidos como civiles y pues lo rodearon y lo metieron en un automóvil para llevarlo a la policía. Finalmente, Chikatilo fue capturado el 14 de febrero de 1994 y pues empezaron a interrogarlo. El problema era que él no quería hablar. Él solo seguía insistiendo en que era inocente, que él no había cometido estos crímenes y pues no sabían qué hacer. Muchos policías habían entrado a la sala para interrogarlo. Lo tuvieron un total de 10 días encerrado y pues él no quiso hablar. Y pues ya se estaba acabando el tiempo que ellos podían retenerlo. Si él no hablaba, lo iban a tener que dejar libre. Y pues ya estaban todos muy asustados de dejarlo libre porque todos estaban muy seguros que él era el asesino. Entonces ahí fue donde uno de los policías, que también era forense, pidió que Alexander fuera el psiquiatra, fuera quien interrogara a este hombre. Todos los policías no lo aceptaron al principio porque dijeron, no, es un psiquiatra, no es policía, él no puede interrogar a alguien que pues necesitamos que declare que fue un asesino. Pero él insistió tanto y aseguró tanto y como ya no quedaba tiempo, pues cedieron al final y en un interrogatorio de 8 horas, Chikatilo confesó todos sus crímenes. Confesó cada uno de sus crímenes, siendo un total de 56 víctimas, siendo solamente menores de 17 años, siendo todas sus víctimas niñas y niños. O sea que él no veía en realidad el sexo de la persona quien iba a ser su víctima, sino solo veía que fueran menores, porque eran mucho más fácil de capturarlos. Entonces, en ese mismo año, 1994, fue de que se inició el juicio. Y pues regresando un poco a lo del interrogatorio, este hombre, Alexander, el psiquiatra, llegó al lugar donde tenían capturado a Chikatilo y pues le leyó todo el informe que él había hecho sobre su perfil psicológico. Y pues ahí fue donde Chikatilo estalló en llanto y le contó todos sus crímenes. Y pues finalmente en el mismo año 1994, en febrero, es que hacen el juicio contra Chikatilo. Solo como un agregado, al final, antes de su juicio, Chikatilo ayuda a la policía a poder encontrar el resto de los cuerpos de los menores. No encontraron todos los cuerpos, como ya se habrán de imaginar, pero encontraron la mayoría. Y pues Chikatilo al final sí se convirtió en abuelo, él ya era padre y pues nadie se imaginaba que era el asesino porque era comunista y como ya les había mencionado, esto era muy importante para ellos en este tiempo. Entonces durante el juicio lo encerraron en una jaula porque la gente del pueblo quería asesinarlo por los crímenes atroces que había cometido en contra de su familia, de sus niños. Entonces a él lo encerraron en una jaula y su veredicto final fue el fusilamiento, siendo así que fusilan a Chikatilo en febrero de 1994 en Rusia. Y pues personalmente yo creo que sí hubo una acción por parte de la policía, lastimosamente fue muy tardía, pero al menos lograron capturar a Chikatilo y condenarlo a lo que él merecía. Y la verdad que creo que se pudieron haber prevenido muchos de estos asesinatos, pero lastimosamente a causa de esta prueba de ADN que fue inconclusa, pues lastimosamente no pudieron capturar antes a Chikatilo. Actualmente ya hay mucha más tecnología y pues ya pueden capturar a los asesinos por medio de su ADN, sabiendo en realidad su nombre, quiénes son, de dónde vienen. Pero en este tiempo pues todo era muy ambiguo, así que no podían saber específicamente quién era. Pero pues lo bueno fue de que al final lo detuvieron y recibió su condena.
Así que esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos por ver este video y pues espero les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal y a darle me gusta a este video si les gustó. Si no les gustó, pues no. Y también les invito a seguirme en mis redes sociales. Las voy a poner aquí en la pantalla. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.